Vamos a ver ahora la resolución de problemas que involucran razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Habíamos dicho, para resolver problemas debemos de leer el enunciado, comprender qué datos tenemos y en ocasiones realizar algunas figuras geométricas que me permiten prácticamente ver con más exactitud esos datos que tenemos. Veamos el problema siguiente. Dice, desde la azotea de un edificio de 85 metros de altura, el ángulo de depresión de un automóvil es de menos 29 grados con 10 minutos. Calcular la distancia del automóvil al edificio de forma horizontal. Una vez que ya leímos el problema varias veces, vamos a ir colocando los datos y tratando de ver esos datos en donde se encuentran en alguna figura. Si el problema dice que desde la azotea de un edificio de 85 metros de altura, vamos a imaginarnos que el edificio se encuentra de esta forma y vamos haciendo algún dibujo que me lo represente. Entonces ahí tenemos el edificio, 85 metros de altura. 85 metros de altura. Ahora, el ángulo de depresión de un automóvil es de menos 29 grados con 10 minutos. El ángulo de depresión. ¿Cómo estamos observando? El ángulo de depresión y cómo estamos observando el automóvil. Entonces, vamos a imaginarnos que ahí está el automóvil. En esta parte se encuentra un automóvil. Aquí está. Y el ángulo con el que se está observando es de menos 29 grados con 10 minutos. ¿Cómo se está dándose ese ángulo? Este sería prácticamente la horizontal y el ángulo con el que se está observando sería de esta forma. Un ángulo negativo de menos 29 grados con 10 minutos. Luego entonces, si estamos observando ese automóvil en este ángulo, ahora vemos que la horizontal al edificio se estaría dando de esta manera. Ahí está. Por lo tanto, ahora tenemos un ángulo entre dos horizontales. Vemos por ángulos alternos internos que este ángulo ya ahora de manera positiva prácticamente nos quedaría de 29 grados con 10 minutos. El ángulo cuando lo estamos midiendo de esta forma sería un ángulo negativo, que sería menos 29 grados, 10 minutos. Y cuando el ángulo ahora lo medimos de esta forma, se convierte en un ángulo positivo de 29 grados con 10 minutos. Por lo tanto, ahora esto es únicamente un dato que nos sirvió para ubicar los elementos que tenemos y vemos que efectivamente se está ubicando un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto, ya tenemos el ángulo de 29 grados con 10 minutos en esa posición, la altura de 85 metros y la pregunta es la distancia
del automóvil a la base del edificio, al edificio de forma horizontal. Entonces esto me quedaría la incógnita, esto sería X. Resolver ahora problemas no es resolver todos los elementos del triángulo rectángulo. Resolver el problema es únicamente encontrar este dato. Si tenemos ahora estos tres elementos, buscamos una razón trigonométrica que relacione precisamente el ángulo de 29 grados con 10 minutos con su cateto opuesto, que es 85 metros, y con su cateto adyacente, que sería la variable. Por lo tanto, estaríamos hablando de una razón trigonométrica de la tangente. La tangente de 29 grados con 10 minutos es igual. Esa razón trigonométrica es igual a su cateto opuesto, que es 85, sobre el cateto adyacente, que en este caso sería X. Luego entonces, si X se está dividiendo, pasa multiplicando a la tangente de 29 grados con 10 minutos, esto es 85. Despejando X nos queda 85 sobre la tangente que multiplica, pasa dividiendo. Tangente de 29 grados con 10 minutos. Ahora, eso lo hacemos como ya lo hemos explicado en la solución de triángulos rectángulos, únicamente con la calculadora. En la ubicación de fracciones ubicamos el 85 entre la tangente, directamente una tangente de 29 grados con 10 minutos. Cerramos y presionamos el igual y tenemos un resultado de 152.29 o 297 milésimas, es decir, 152 metros, estamos hablando de metros, con prácticamente 30 centímetros. Si queremos redondear, sería la distancia del automóvil a la base del edificio de 152 metros con 30 centímetros. Este sería el resultado del problema. Nada más nos preguntan la distancia del automóvil al edificio horizontalmente. Por lo tanto, esto sería ya el resultado, 152.30 metros. El siguiente problema dice, en un círculo de 10 centímetros de radio, una cuerda tiene 15 centímetros de longitud. Hallar el ángulo central que se forma con la cuerda, con una cuerda, y los dos radios que tocan a sus extremos. Una vez ya leído el problema, entonces tenemos un círculo de 10 centímetros de radio. 10 centímetros de radio. La cuerda es de 15 centímetros de longitud. Y entonces los radios, cualquier punto que va del centro a un punto de la circunferencia es un radio. Tenemos aquí este radio y tenemos aquí este otro radio. Cada uno dice que mide 10 centímetros. 10 centímetros de radio. Ahora, el ángulo que nos están pidiendo es este ángulo. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta, no es un triángulo rectángulo. ¿Qué tenemos que hacer?
Pues prácticamente este ángulo dividirlo exactamente en dos. De esta manera ya nos quedaría un triángulo rectángulo. Y ahora de este punto a este punto, pues ya sería la mitad, exactamente estamos sacando la mitad en una perpendicular y sería de 7.5 centímetros. Esta altura. Esta hipotenusa viene siendo el radio y mide 10 centímetros. Ya tenemos prácticamente los elementos. Este ángulo es el que nos interesa. Sabiendo cuánto vale este ángulo, pues ya nada más lo multiplicamos por 2 y tendríamos el ángulo central, que es lo que nos están pidiendo, hallar el ángulo central. Por lo tanto, este ángulo vamos a ponerle un ángulo A o un ángulo alfa, cualquiera que queramos nosotros, para tener prácticamente ya tres elementos. Este ángulo, la relación que tiene con su cateto opuesto y con su hipotenusa. La razón trigonométrica sería prácticamente el seno. El seno del ángulo A es igual a cateto opuesto 7.5 sobre la hipotenusa, que es 10. Esa sería la razón trigonométrica. Como ahora nos piden el ángulo, pues el ángulo es igual a el seno, cuyo valor es de 7.5 sobre 10. A es igual. De esta forma, únicamente colocamos en la calculadora inversa seno de, ya en fracción, 7.5 abajo sobre 10 y cerramos. Le presionamos el igual y en la tecla de grados, minutos y segundos y nos queda 48 grados con 35 minutos y 25.36 segundos. En este caso, entonces vamos a anotar 48 grados con 35 minutos y 25.36 segundos. Como nos piden el ángulo central, entonces el ángulo central es igual a 2 que multiplica a todo este ángulo. Por lo tanto, en la calculadora nada más le damos que multiplique por 2. Y el resultado final sería de 97 grados con 10 minutos y 50.7 segundos. Entonces, aquí para que nos alcance el espacio, el ángulo central, ya multiplicado todo esto por 2, nos quedaría de 97 grados con 10 minutos 50.72 segundos. Ese sería el ángulo central. Y estamos resolviendo este problema de esa forma, ocupando razones trigonométricas. El siguiente problema dice: el ancho de un rectángulo mide 15 centímetros y el largo 47 centímetros. Estamos hablando de un rectángulo. De una vez dibujamos nuestro rectángulo. El ancho 15 centímetros y el largo 47 centímetros.
La pregunta es, calcular la longitud de sus diagonales y el ángulo que forman la diagonal y el ancho del rectángulo. Por lo tanto, hacemos ya nuestro rectángulo, ubicamos su ancho que es 15, el largo que es 47 y nos preguntan por la diagonal que sería la hipotenusa en este triángulo rectángulo que se estaría formando. Vamos a colocarle X y el ángulo que forma la diagonal y el ángulo del rectángulo. Entonces tendríamos dos ángulos, un ángulo A, pero este ángulo A sería la diagonal con el largo y el ángulo B, que sería esta diagonal con el ancho. Por lo tanto, estaríamos hablando de este ángulo que es el que nos están preguntando. Para la diagonal, que es la hipotenusa, pues lo calculamos rápido con el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, que prácticamente aquí estaríamos hablando con esos elementos ya de X al cuadrado. Y en lugar de A podríamos ya colocar 47 al cuadrado más 15 al cuadrado. Ya únicamente el teorema de Pitágoras tenerlo en la mente, pero es la hipotenusa al cuadrado que equivale a la suma de sus catetos al cuadrado respectivamente. Sabiendo esto ya despejamos directamente el cuadrado con una raíz cuadrada en donde X es igual a 47 al cuadrado más 15 al cuadrado. Todo esto lo podemos meter ya en la calculadora y dándole el igual nos da el valor de la diagonal como 49.335. Lo podemos redondear a 49.34 centésimas. Y estamos hablando de centímetros. Esta era una de las preguntas que nos hacían. Y ahora la segunda pregunta que nos dicen, y el ángulo que forma la diagonal con el ancho. Ubicamos prácticamente el ángulo B con los dos datos que nos están dando, que es el cateto opuesto del ángulo B, 47, y el cateto adyacente, que es 15. Entonces no necesitamos de la diagonal o de la hipotenusa porque tenemos una razón trigonométrica que es la tangente, que esa tangente del ángulo B me relaciona a su cateto opuesto con su cateto adyacente. Teniendo ya esta razón trigonométrica, para saber el ángulo, despejamos B, que equivale a la tangente a la menos 1, que lo leemos como el ángulo cuya tangente vale 47 quinceavos. Ya sabemos cómo manejar esto en la calculadora. Inversa, tangente de la fracción 47 quinceavos. Le damos el igual y me queda que el ángulo B vale 72 grados con 17 minutos y 58.47 segundos. Por lo tanto, estos dos serían nuestros resultados. La diagonal, diagonal sería igual a 49.34 centímetros, ya redondeado. Cada una de las diagonales pudo haber sido esta o pudo haber sido esta otra diagonal. La altura aquí también es de 15 centímetros. Las dos diagonales valen lo mismo. Luego, el ángulo entonces nos quedó ya de 72 grados, 17 minutos con 58.46 segundos. Pudo haber sido este ángulo o este ángulo. Exactamente vale lo mismo. Con eso estamos entonces abordando algunos problemas que se resuelven con razones trigonométricas y que involucran a triángulos rectángulos.